Es un gozo poderme dirigir a ustedes en esta hora. Podemos meditar en el libro de Génesis, el capítulo 24, el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, porque es muy conocida esta historia y acabamos también de pasar por ahí en nuestra lectura bíblica y vemos ciertas características, ciertas verdades, como por ejemplo al inicio, como recalca eso, dice de los camellos de su señor. Él tomó 10 camellos y dice, recalca esa palabra de los camellos de su señor. Y tomó también regalos escogidos de su señor. Pero vamos a ver algo más sobre la vida de Rebeca y cómo el siervo escoge, cómo el siervo ora al Señor para tener un buen encuentro, como él dice en su oración. El viaje entre Canaán y Ur de los Caldeos era muy largo. En línea, si lo podíamos ver en línea recta, si se podría hacer ese viaje en línea recta, eran más o menos 500 millas, unos 800 kilómetros de viaje, pero la ruta usada llevaba 900 millas, unos 1450 kilómetros de viaje. Era un viaje, como digo, demasiado largo, muy cansado. Y igual para los camellos, esos 10 camellos que iban, era un viaje muy largo. Pero veamos ciertas cosas, ciertos puntos que leímos ahí. Dice, el punto número 1 que quisiera ver, dice, a la hora que salen las doncellas por agua. Era costumbre de este lugar que las doncellas salían 2 veces al día. Salían por la mañana y salían por la tarde. Se podía ver, cuenta la historia, que se podía ver cómo grupos de doncellas iban por agua 2 veces al día, una por la mañana y una por la tarde. Creo que algo el Señor estaba indicándonos aquí, que viéramos. Había que ir por esa agua celestial 2 veces al día. El segundo punto es la elección de la esposa. El criado de Abraham, Eliezer, estaba junto a la fuente de agua y ahí le oró a Jehová. Eliezer es figura del Espíritu Santo. El padre del novio lo envió a traer a la esposa. Al siervo no le importaba si la doncella era hermosa o no. Él le pidió al Señor ciertas características que vamos a ver más adelante. Todas eran doncellas y posiblemente todas eran vírgenes. Todas eran laboriosas, ni una era holgazana, no podríamos decir nada de ellas. Todas ellas eran muy laboriosas, pero solo una iba a estar dispuesta a ir más allá de esa responsabilidad. Iba a ir más allá de eso. Y dice Eliezer, en esto conoceré que es la indicada. Punto número 3, las características, y aquí vamos a ver 3 puntos más. El primero es que esta doncella, Rebeca, que estaba yendo al pozo, no era la primera vez que iba. Ya era su costumbre, cada mañana y cada tarde,
iba al pozo, cada mañana y cada tarde. Ya era de su costumbre, aparte de su vida cotidiana. Dice el verso 11 del capítulo 24 sobre el pozo. Dice que ahí estaba el pozo. La historia cuenta que los pozos eran construidos a 1 o 2 kilómetros fuera de la ciudad, por el camino principal, y las mujeres tenían que caminar hasta ahí para traer agua. Tenía que ir fuera de la ciudad por agua. En Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, al pozo, por agua. La esposa de Cristo tiene por costumbre ir al pozo cada mañana y cada tarde. Está llevando su vasija para llenarla y ser vaciada a su familia. ¿Cuánto tiempo estamos buscando del agua celestial, de su palabra, para llenar nuestra vida y la de nuestra familia? Segundo, no era suficiente ir por agua. También ella estaba dispuesta no solo a ir por el agua para saciar su sed y la de su familia, ella también estaba dispuesta a darle de beber a su Señor. Rebeca sació la sed de aquel quien la llevaría a su amado. En ese momento ella no lo sabía, pero ella figurativamente le estaba dando de beber al Señor. Apartar tiempo para tener comunión con Él, darle de beber a Él, ministrarlo, adorarlo en espíritu y en verdad, hablar en lenguas. Muchos han perdido esa costumbre de hablarle al Señor en lenguas, y el Espíritu Santo se ha alejado de sus vidas. El tercer punto, Génesis 24:19 dice: y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Rebeca dispuso en su corazón dar de beber a los 10 camellos. Cuando los camellos han caminado tanto, beben mucha agua. Ellos aguantan mucho tiempo sin tomar agua. Obviamente no aguantaron los 1450 kilómetros, pero sí habían caminado bastante cuando llegaron a Ur de los Caldeos. Cuando llegaron a ese pozo, y Rebeca estuvo dispuesta a darle de beber a estos 10 camellos hasta que saciaran también su sed. Un camello puede llegar a beber hasta 25 galones de agua. Un camello. Y había 10 camellos por que darles de beber. Tenía que darle de beber a estos camellos. No era su obligación. De ella salió. Dijo: yo voy a darles también a tus camellos. Voy a darle de beber a tus camellos hasta que acaben de beber. La palabra hebrea es gamal, en español camello, pero significa literalmente que lleva carga. Y esa es la tercera característica que vio el siervo en Rebeca. Sí, el servicio, muy grande el servicio que hizo, y se resalta mucho eso en la vida de Rebeca. Sí, qué bueno, es muy interesante eso. Pero también el punto que quisiera ver ahí es que Rebeca podía llevar cargas, las cargas de los demás, y no le importó el trabajo que iba a hacer. Rebeca llevó la carga. Al inicio leímos en el versículo 11: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Arrodilló los camellos. Un diccionario dice: la acción es literalmente arrodillarse, no agacharse, sentarse o acostarse de costado como un caballo, sino arrodillarse, ponerse sobre sus rodillas. Y este camello que hace esta acción se le enseñó
desde su juventud. Y es algo que debemos aprender desde jóvenes, como padres también, que estemos vigilantes de esto, de enseñarles a nuestros hijos desde temprano a buscar al Señor de rodillas, para que cuando sean mayores ellos lo hagan por convicción. El Espíritu Santo anda en búsqueda de una esposa que sepa apartar tiempo para su amado, escudriñando las Escrituras, orando, adorándole en espíritu y en verdad, entrando a sus cámaras reales día a día. Pero también anda en búsqueda de una esposa que se presente con las cargas de otros, que sobrelleve las cargas de los demás, no importando el precio, no importando qué es lo que tiene que hacer, con tal de ver a Cristo trabajando en sus hermanos. Una mujer, una esposa que sepa llevar la carga de sus hermanos. Ese siervo celestial anda en búsqueda de esa esposa y anda en medio del cuerpo de Cristo hoy buscando a la Rebeca celestial. ¿Serás tú parte de él?